Buen día a todos los presentes. A continuación se va a presentar el proyecto titulado Diseño y fabricación de un microrreactor de lecho fijo para caracterización energética de biomasas en procesos de gasificación autotérmica y alotérmica, el cual es un proyecto desarrollado en el Grupo de Investigación e Innovación de Energía SGIEN de la Institución Universitaria Pascual Bravo, cuyos integrantes son los profesores Joan Arley Lenis y Andrés David Morales, y los estudiantes Camilo Salcedo Jiménez, John Jairo Múnera, José Ignacio Rendón, Salomón Jaramillo y mi persona, José Reinaldo Garzón. El problema de investigación se centra en los siguientes aspectos. El crecimiento poblacional y la industrialización en los últimos siglos han disparado el consumo energético global de energía primaria de una manera alarmante. Solo desde el año 2000 hasta el 2020, el consumo de energía primaria global pasó de 9.390 millones a 15.450 millones de toneladas de petróleo equivalente. Esto acorde al último reporte de la British Petroleum, lo cual significaría un aumento aproximado de más del 64% en tan solo 20 años. Digamos, lo que sucede es que la gran preocupación se centra en que el 4.5% de esa energía es nuclear y cerca del 85% es de carácter fósil. En primer lugar tenemos el petróleo, 33.3%, carbón 28.1% y gas natural 24.1%. La primera de estas energías, la energía nuclear, es considerada de alta peligrosidad por su relación con armas de destrucción masiva y accidentes nucleares como los ocurridos en Chernóbil y Fukushima, mientras que las demás de carácter fósil están vinculadas a cambios medioambientales irreversibles como el calentamiento global, que ponen en riesgo la sostenibilidad del planeta y por ende la vida humana. Digamos que para afrontar estas problemáticas asociadas al uso de combustibles fósiles, la comunidad científica ha volcado sus esfuerzos hacia la búsqueda de soluciones ambientalmente sostenibles y a la vez la mejora de la eficiencia de los procesos actuales. Como soluciones potenciales se vienen considerando energía solar, energía eólica, biomasa, biocombustible, entre otras, las cuales vienen ganando terreno durante los últimos años, principalmente en el sector de la generación de electricidad, donde en 2015 representaron el 23.5% de la generación global, repartidos de la siguiente manera: 17.2% el sector hidroeléctrico, 3.5% la energía eólica, 1.4% la bioenergía, 1% el sector fotovoltaico, 0.3% energía geotérmica y 0.1% la energía solar concentrada. Digamos que entre estas fuentes de energía primarias renovables se destaca la biomasa. ¿Por qué se destaca la biomasa? Se destaca por su alto potencial energético global, el cual es aproximadamente 10% del total de energía primaria mundial, que sería aproximadamente 50 exajoules al año, pero podría suministrar cerca de 270 exajoules, lo cual pasaría ya de un 10% a un 50% aproximadamente. Algunos de, digamos, beneficios que tiene la biomasa es que su distribución está completamente descentralizada, tiene un bajo costo por unidad energética, presenta pocas variaciones ante condiciones ambientales cambiantes, tiene versatilidad para ser transformado en calor, electricidad, combustibles líquidos o gaseosos o en combinaciones de ellos. Además, es un recurso que se puede almacenar fácilmente y que abunda en países con déficit de generación de energía, lo cual, pues digamos, se presenta allí una brecha y a la vez una oportunidad. De igual manera, cuando se considera biomasa residual de procesos agroindustriales, se estarían maximizando los beneficios ambientales, se valoriza el recurso y se aumenta la eficiencia de los procesos.
El aprovechamiento energético de este recurso, de la biomasa, se puede dar mediante quema directa, fermentación, gasificación, pirólisis, entre otros. En su mayoría, digamos que están orientados hacia la obtención de combustibles de fácil aprovechamiento en las máquinas térmicas convencionales, turbinas, motores de combustión interna alternativos, calderas, etc. Ya digamos, centrándonos en el potencial energético para el aprovechamiento de los recursos de la biomasa en Colombia, podemos observar que Colombia tiene un gran potencial en energía primaria de biomasa residual, debido principalmente a los cultivos agrícolas de arroz, maíz, banano, café, caña de azúcar, caña de panela, palma de aceite y plátano. El potencial energético municipal en un gran porcentaje del territorio colombiano se encuentra entre 2.000 y 10.000 terajoules por año, con municipios que alcanzan hasta inclusive los 20.000 terajoules. Antioquia, ya digamos, centrándonos de manera regional, genera más de 26.000 toneladas al año en residuos, con un potencial energético de 2.063 terajoules por año. Si bien, digamos, en algunos casos estos residuos ya vienen siendo aprovechados para suplir la autodemanda de electricidad, vapor de proceso y para generar electricidad para el sistema interconectado nacional, el nivel de penetración de estas tecnologías es muy bajo y se tiene poca referencia documentada de su utilización. El poco uso, digamos, de la tecnología se debe principalmente a los costos de adquisición de los equipos, ya que incluyen todos los rubros de importación, porque los equipos no son fabricados en el territorio nacional. Y también en un segundo plano se encuentra el desconocimiento de la tecnología y de los beneficios derivados del aprovechamiento de estos recursos mediante procesos de gasificación. Ahora, ¿qué es la gasificación? La gasificación es un proceso termoquímico en el que se genera un gas combustible que, dependiendo de las características del proceso, puede tener un poder calorífico inferior entre 4 a 12 megajoules y que puede ser empleado para generación de electricidad en motores de combustión interna acoplados a generadores. Digamos, dentro de la gasificación existe un proceso convencional, el cual es un proceso llamado autotérmico, que emplea aire como agente gasificante, lo que conduce a un gas compuesto principalmente por monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, hidrógeno y nitrógeno. Este último compuesto, el nitrógeno, llega a ser hasta inclusive 60% del volumen del gas generado, con un poder calorífico inferior entre 4 y 6 megajoules. Por otra parte, tenemos el proceso de gasificación alotérmico o endotérmico, en cual, a diferencia del autotérmico, suministra calor de forma externa al reactor de gasificación de manera tal que se evita el uso del aire. Por lo tanto, reduce drásticamente la cantidad de nitrógeno en el gas de síntesis. El gas de síntesis que sería generado por un proceso de gasificación alotérmico estaría compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono, con un poder calorífico rondando los 20 megajoules. Estas, digamos, características del gas de síntesis le permiten ser considerado como precursor de otros combustibles de mayor calidad, inclusive hidrógeno de alta pureza, o simplemente hacer un combustible para máquinas térmicas convencionales, llámese motores, turbinas y calderas. Vale recalcar que, digamos, cuando se busca la generación de potencia en un rango inferior a 2 megavatios, la tecnología que mejor se adapta es la gasificación. Actualmente se dispone de diferentes configuraciones de gasificadores, los cuales se dividen en dos grandes grupos principales: lecho fijo y lecho fluidizado. Dicha denominación simplemente hace referencia a la forma en cómo se encuentran las partículas al interior del lecho del reactor.
Para el caso del presente proyecto se escogió un reactor de lecho fijo equicorriente, cuyas características principales son que es de construcción sencilla, requiere combustibles de baja humedad, son para baja capacidad de generación, inferiores a los 10 megavatios hora, tiene una alta eficiencia de conversión, tiene baja producción de alquitranes y moderada producción de partículas. Los objetivos del proyecto son, primero, objetivo general, desarrollar un reactor de microgasificación en lecho fijo para la caracterización energética de biomasas en modalidad autotérmica y alotérmica. Para luego ya pasar a los objetivos específicos, los cuales son, primero, diseñar y construir un sistema de microgasificación que pueda ser configurado para la caracterización energética de biomasas. Segundo, diseñar un sistema de adquisición de datos que permita la caracterización térmica del proceso a partir de medidas como las pueden ser temperatura y flujo. Y tercero, tendríamos la caracterización energética de al menos una de las masas residuales nombradas anteriormente: arroz, maíz, plátano, banano, café, etc. La metodología usada en este proyecto fue dividida en 4 etapas, la cual la primera consistía en la búsqueda de información, donde se analizaban los diferentes sistemas de gasificación de lecho fijo que eran utilizados en la literatura científica especializada, para una vez pasar a la segunda etapa, la cual consistía en el diseño del sistema, teniendo en cuenta que el reactor iba a ser diseñado para procesar biomasas cuyas partículas no excedieran un diámetro equivalente de 0.01 metros. Una vez obtenido el diseño, pasamos a la tercera etapa, la cual iba a ser la fabricación del equipo, que para ello se iba a hacer uso de los equipos de máquinas y herramientas que están disponibles en la institución. Y por último, la cuarta etapa, tendremos las pruebas experimentales, en las cuales pues digamos se iban a analizar los procesos de gasificación autotérmico y alotérmico en lecho fijo para al menos una de las biomasas residuales, como bien indicamos anteriormente, cualquiera de ellas de las que mencionamos. A continuación se presentan los resultados obtenidos, los cuales van a ser explicados por mi compañero Salomón Jaramillo. Para el modelamiento CAD se utilizó como herramienta de diseño el software SolidWorks. En la imagen del lado derecho se puede ver el prototipo que se logró diseñar, el cual es un prototipo de gasificador para la gasificación autotérmica y alotérmica. Acá se muestra el plano de ensamble del prototipo, en el cual muestra cada una de sus piezas y medidas características. Este prototipo se puede utilizar, como lo dije anteriormente, para la gasificación autotérmica y alotérmica, o únicamente para la gasificación autotérmica en lecho fijo equicorriente. La fabricación del prototipo se está llevando a cabo dentro de los laboratorios de la institución, ya que se cuenta con laboratorios especializados. En las imágenes del lado derecho se observa el avance que se lleva del prototipo, en el cual se ha hecho la instalación de las bridas y los acoples llamados niples, en los cuales van a ir las termocuplas. No se ha logrado avanzar más en dicho prototipo, ya que pues debido a esta contingencia, debido a la emergencia sanitaria que llevamos en el país, no se ha podido pues continuar con dicho desarrollo. Además, se ha elaborado un banco de pruebas, el cual se ha instrumentado para poder realizar las pruebas necesarias en la gasificación. Se elaboró un sistema de adquisición de datos portable, con el cual a futuro se piensan realizar
mediciones a diferentes alturas a nivel del mar para mirar cómo afecta el factor de la presión atmosférica en dicho proceso de gasificación. Este sistema de adquisición de datos se elaboró utilizando Arduino, en el cual se instalaron 5 sensores de temperatura tipo K, una celda de carga, un sensor de flujo, el cual también tiene un display para poder mostrar la medición de cada uno de los sensores, y también tiene un sistema para almacenar datos mediante una micro SD, en el cual se almacenarían todas las mediciones durante toda la prueba de gasificación. Paralelamente al proceso de fabricación y diseño, se realizaron unas pruebas de caracterización del proceso de gasificación con cascarilla de arroz, con miras a su aprovechamiento energético en molinos arroceros compactos, en el cual se realizaron unas pruebas preliminares en un gasificador de lecho fijo equicorriente, que fue prestado por el grupo de investigación GIMEL de la Universidad de Antioquia, en el cual teníamos el siguiente montaje experimental: una unidad de cómputo, un sistema de adquisición de datos, una celda de carga para mirar la pérdida de masa del gasificador, un rotrámetro para medir el flujo de aire que estaba ingresando al lecho y 3 termopares tipo K. Para los resultados de las pruebas, los parámetros característicos del proceso se obtienen a partir del perfil de temperatura y la pérdida de peso del reactor, donde se puede observar que la velocidad del frente de llama del proceso permanece aproximadamente constante en todas las pruebas. La distancia temporal entre el termopar 1 a 2 es aproximadamente igual al del 2 y 3. Adicionalmente, se observa el comportamiento lineal de la pérdida de peso, el cual arroja un valor de 0.002 kilogramos sobre segundo, lo que indica la tasa de generación de gas. A partir de esta gráfica y con ayuda de un modelo en equilibrio químico, se determinan los principales indicadores del proceso. Por definición, el dosado corresponde al flujo másico de biomasa sobre el flujo másico de aire. Como era de esperarse, a medida que aumenta el flujo de aire, disminuye el dosado relativo de gasificación, llevando al proceso hacia cercanías de la zona de combustión estequiométrica. Vale la pena destacar que en la literatura científica especializada se recomiendan dosados relativos de gasificación cercanos a 3 cuando se busca maximizar el poder calorífico del gas y la eficiencia del proceso. En el proceso de gasificación llevado a cabo, el dosado relativo se mantuvo entre 2.5 y 3.5, lo que es típico para estos procesos. Como lo dije anteriormente, cuando el dosado relativo disminuye, el proceso tiende hacia la combustión. Además, se da un aumento en la temperatura al interior del reactor, debido a que al tener mayor flujo de aire, el sistema libera mayor calor. Esto es subproducto de la oxidación. Aunque el aumento de la temperatura es conveniente para la descomposición térmica de la biomasa, altos flujos de aire alejan el proceso de la zona de gasificación. Y en extremo, solo se tendría la generación de inertes asociados a la combustión completa. El gas resultante de la gasificación se compone de la mezcla de diferentes gases: metano, monóxido de carbono e hidrógeno en diferentes porcentajes, los cuales también poseen
poderes caloríficos diferentes, entre los cuales el metano es el que posee un mayor poder calorífico inferior. Esto explica cómo, a pesar de que los gases monóxido e hidrógeno disminuyen considerablemente cuando el dosado relativo de gasificación tiende a 3.5, la concentración de metano en este punto conlleva a un gas con un mayor poder calorífico inferior. Por otro lado, uno de los principales parámetros que caracterizan los sistemas térmicos es la potencia térmica, la cual, como muestra la fórmula, es el flujo másico de gas por el poder calorífico inferior. Los resultados para este indicador, pese a que el poder calorífico alcanza su pico en un dosado aproximado a 3.5, la mayor potencia del gas se obtiene cuando el dosado relativo de gasificación es 2.49. Para dosados superiores a 3.5 se encontró que la eficiencia varía menos del 5%, manteniéndose aproximadamente constante en cercanías al 30%. De acuerdo con estos resultados, el dosado relativo ideal para el proceso de gasificación dependerá del propósito final del uso del gas producido. Es decir, según la aplicación requerida, será preferible que se tenga un mayor poder calorífico o una mayor potencia de gas. Los impactos logrados y esperados, o como conclusiones, con el desarrollo de este sistema se busca disponer de un equipo que permita la caracterización de biomasas bajo la gasificación alotérmica y autotérmica y lograr clasificar la clasificación de la biomasa en función de sus propiedades energéticas. Demostrar que en Colombia existe una gran posibilidad para la implementación y aprovechamiento de estos sistemas a través de ensayos con diferentes tipos de biomasas de las que más se producen en el país. A partir de un mismo sistema de gasificación pueden obtenerse diferentes calidades de gas combustible. Esto es de gran importancia, ya que el gas requerido en los procesos de secado, en intercambiadores de calor, por ejemplo, o sistemas de quemadores requieren de una mayor potencia térmica, pero mientras que el gas requerido en procesos de combustión, como en motores de combustión interna para la generación de energía eléctrica, requieren de un mayor poder calorífico inferior. Esta es la bibliografía consultada. Agradecimientos a la institución universitaria Pascual Bravo, a la Dirección de Tecnología e Innovación de la institución y a los laboratorios CIDES, DISMA y LIDA, y también al grupo de investigación SGIEN y al grupo de investigación GIMEL de la UDA. Muchas gracias.